Tiempo, derecho y acciones judiciales. Para esta presentación es importante tener en cuenta el tiempo, pues es un elemento fundamental en todas relaciones jurídicas sin importar si son públicas o privadas. Hay tiempo cronológico, que es el que mide nuestra dimensión finita, y el tiempo jurídico, que es el tiempo descrito por el derecho y al que el derecho adscribe consecuencias jurídicas, pues puede suspender, atrasar, eliminar el tiempo ya pasado. Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos a continuación. Los términos, que son plazos señalados por la ley o por el juez para que dentro de ellos se dicte alguna providencia, se haga uso de un derecho o se ejecute algún acto en el curso de un proceso. Los términos están instituidos para todos quienes intervienen dentro del proceso, las partes, los terceros, el juez y aún los secretarios. Los términos y los plazos tienen como objetivo la preclusión, la acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, en otras palabras, el cierre de un momento procesal, y caducidad, que se entiende como la acción o efecto de caducar, extinguirse, perder su efecto o dejar de ser. Esta impone un límite temporal, es inmodificable e inevitable, se da por sí sola. De la misma manera es determinada por la ley y no tiene que ser alegada, y finalmente tiene como fin consolidar situaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando se desea declarar una nulidad, se tiene 4 meses para hacerlo. Una vez se acabe el tiempo, el derecho de imponerla ha caducado y no se puede hacer nada al respecto. Los tipos de términos en los procesos judiciales se determinan de acuerdo con el sujeto del proceso en cuyo favor se surtan. Son para el juez los que corren exclusivamente para él, como ocurre con el fijado para que dicte providencias. Son para las partes, como el demandado, el demandante y los terceros. Conforme al número de partes, para quienes corra el común es el destinado para todas las partes del proceso, como ocurre con el periodo probatorio, y el individual es cuando se surta solo para una de las partes, tal el caso del traslado de la demanda, que está destinado únicamente para el demandado. Según quien fije su duración, son legales cuando la norma los señala. Por ejemplo, el del traslado de la demanda, el periodo probatorio, el de alegar, Los judiciales se presentan cuando la ley deja que el juez fije la duración del término, sea que le señale límite o no, y de acuerdo con su perentoriedad, los prorrogables son los susceptibles de ser ampliados y los improrrogables no admiten ampliación. A continuación, se expondrán los artículos del Código de Procedimiento Civil que dictaminan los términos en los procesos judiciales en Colombia. Una obligación es una relación jurídica intersubjetiva entre un acreedor y un deudor respecto de una prestación u objeto. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, y es el instrumento mediante los cuales se regulan ciertas obligaciones. La anterior se puede clasificar según el vínculo jurídico. Existen las puras y simples, que coincide el momento en que la obligación nace con aquel en que debe ser cumplida. Por ejemplo, al pagar en el mercado una manzana, cumplo mi obligación y al mismo tiempo me la entregan, y se estaría cumpliendo el deber por la otra parte. Están las sujetas a modalidades, que son las obligaciones relacionadas no con su nacimiento, sino con su cumplimiento, y el modo se refiere al cumplimiento de la obligación y se determina con cargas impuestas. Es decir, que se da tal cantidad de dinero solo si se usa como donación para la alimentación infantil, de lo contrario no se da. Los plazos contractuales son en los que el hecho futuro es cierto y el goce o la extinción están sometidas a un plazo o término. Se tiene la certeza del acaecimiento del hecho. Hay ciertos tipos de plazo, que son el suspensivo. Con este plazo se suspende el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, el ICETEX le presta a los estudiantes del dinero para que estudien. Después de finalizar el estudio, les dan un plazo suspensivo de 1 año para que comiencen a pagar el préstamo. El extintivo. En este, un hecho futuro y cierto consolida la extinción del derecho y su obligación. Por ejemplo, los empleados tienen un plazo de 3 años después de dejar de trabajar para reclamarle al empleador cualquier inconveniente que hayan tenido. Después del vencimiento del plazo no pueden reclamar nada. El legal, convencional o judicial. El primero es un plazo fijado por la ley. El convencional se acuerda por las partes y depende de la libre voluntad de estas, y el judicial es el que es dictado por un juez competente. El expreso tácito. El primer plazo está indicado expresamente, y el tácito es aquel que no se indica pero que se puede comprobar dentro del hecho contractual. El determinado e indeterminado. El primero se refiere a una fecha cierta en la que ha ocurrido un hecho específico, mientras que en el indeterminado se indica que va a suceder un hecho pero se desconoce la fecha, como el día de la muerte de una persona. La condición se reputa de un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Existe la condición suspensiva, que son las que crean el nacimiento de una obligación y dependen de un hecho que sea futuro o incierto, es decir, que la obligación se ve suspendida hasta que se cumpla la condición obligatoria. Un ejemplo es la apuesta en donde se espera un resultado de un partido de fútbol. El hecho de que gane un equipo en específico hará que nazca una obligación de pagar una apuesta. La otra es la condición resolutoria, que es aquella que hace que una obligación se extinga en el momento en el que un hecho que sea futuro e incierto ocurra, es decir, la obligación existe hasta que la condición esté resuelta. Por ejemplo, una mujer es beneficiaria de un club, tiene derecho a usar los servicios del club hasta el momento en que se case. En el momento en que este hecho incierto y futuro ocurra, el club pierde la obligación con la persona. La definición de promesa estipulada en el Código de Comercio
es: la promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer. La celebración del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso. Las promesas deben ser por escrito. Que el contrato a que la promesa se refiera no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no incurrir los requisitos del código. Debe tener un plazo o una condición y se debe determinar que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los conceptos importantes son: la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Por ejemplo, cuando una persona vive en una casa que no es suya, pero éste actúa como si la casa lo fuera y no hay nadie que reclame ser el poseedor de ella. Y la tenencia es la que se ejerce no como dueño, sino en nombre del dueño, es decir, se disfruta o se cuida el bien, pero se reconoce el dominio ajeno. Por ejemplo, cuando se alquila un apartamento, se sabe que el dueño es otro y no se tiene la intención de quedarse con él. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. Los dos pilares de la prescripción son el tiempo y la inactividad por parte del dueño. Hay dos tipos de prescripción: la extintiva y la adquisitiva. La extintiva es por la cual se extinguen los derechos o acciones. Se exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Por ejemplo, cuando el dueño de una finca no ejerce dominio sobre la finca, ni pagando los impuestos ni yendo a ella. Después del tiempo determinado en la ley, la tierra pasa a ser adquirida por ocupación, pues el dueño de la finca pierde la propiedad sobre ella. La adquisitiva, por el contrario, es la que gana el dominio de los bienes que están en el comercio humano. El dominio es también llamado propiedad y es el poder que se tiene sobre los bienes, es decir, tener el derecho real sobre un bien. Por ejemplo, el dueño de un apartamento tiene el poder de gozar como quiera de su bien mientras no vaya contra la ley. Hay 4 maneras de adquirir el dominio. La tradición es la entrega que hace el dueño del bien a otro. Hay facultad de intención de transferir el dominio y el que va a recibir el bien debe tener la intención de adquirirlo. Por ejemplo, cuando en un contrato se estipula la entrega de las llaves del inmueble, el momento en el que se dan las llaves es la tradición. Accesión: el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Es decir, el propietario del suelo es dueño de todo lo que éste produce o lo que a éste se le incorpore. Por ejemplo, las frutas de un árbol en la finca son del dueño de la finca, así como la casa construida en su terreno. La sucesión por causa de muerte se sucede a una persona difunta, ya sea a título universal, es decir, todos sus bienes, derechos y obligaciones, o singular, cuando se hereda algo en particular como una casa. Y en la ocupación se adquiere el dominio de algo que no pertenece a nadie. Por ejemplo, si se encuentra un perro en la calle sin collar, pasa a ser de mi propiedad, pues no era de nadie. Cuando se va a adquirir el dominio, se necesita un plazo de tiempo en el que se ejerzan ciertas acciones sobre el bien. A eso se le llama prescripción ordinaria y extraordinaria. La prescripción ordinaria es por la cual se adquiere el dominio, si se posee buena fe y título justo. Para esta se requiere una posición regular no interrumpida, pero se puede dar suspensión del tiempo requerido. Este es de 3 años para muebles y de 5 años para bienes raíces. La prescripción extraordinaria es la cual carece de uno de los requisitos, o buena fe o justo título. Para este se requiere posesión del bien por 10 años. En esta no se puede suspender el tiempo y se debe probar que en este lapso el dueño no haya ejercido dominio sobre el bien y que el que ahora posee el bien no lo tomó de manera violenta. También es importante tener en cuenta conceptos como la suspensión. La suspensión es el fenómeno jurídico de parálisis del tiempo o diferirse hacia el futuro del comienzo de la cuenta del término de la prescripción. Es decir, que se conserva el lapso que se había acumulado. Se detiene el tiempo, pues manipula el tiempo futuro y el pasado lo deja intacto. Es decir, si tengo un cronómetro lo pongo pausa. En cambio, la interrupción es el instituto jurídico que ante la configuración de alguna de las causales definidas por la ley se extingue, se cancela, se anula todo el tiempo transcurrido. Si tengo el cronómetro, no lo pauso, sino que lo cancelo todo el tiempo y empiezo otra vez desde cero, destruyendo el pasado y reiniciando el tiempo total. Entonces se destruye el fundamento de la prescripción, el tiempo y la inactividad de los titulares de la relación jurídica. Estos conceptos son importantes porque la prescripción puede suspenderse o interrumpirse, es decir, el tiempo de la prescripción, que es el fundamento, se puede manipular. Según el tipo de prescripción tienen efectos distintos. La prescripción extintiva tiene como efecto tornar una obligación civil en una natural, es decir, que significa que el derecho puede ser exigido judicialmente y después no puede ser exigido judicialmente, pero la obligación persiste. Por ejemplo, si una obligación natural es pagada, el acreedor tiene derecho a conservar lo que se le pagó. En cambio, un pago que no tenga causa debe ser devuelto. La prescripción no extingue la obligación, extingue la acción, mientras que la prescripción adquisitiva es que adquiere la cosa con todos sus derechos, gravámenes y limitaciones. Podría decirse que sería un efecto positivo porque se adquiere el dominio de la cosa.